Hola, muy buenos días de nuevo y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes, día 4 de abril, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y venga, vamos al análisis de hoy. Como siempre, os animo a suscribiros a este canal para tener acceso directo a los vídeos que voy subiendo aquí casi diariamente. Vámonos directamente al mercado porque no tenemos hoy noticias macro a destacar, pero como siempre recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, echemos un vistazo al futuro del mini SP500 gráfico mensual, porque el día 1 fue viernes que no hicimos vídeo, por tanto vamos a echar un vistazo a este gráfico mayor para poder ver la vela del mes de marzo, una vela alcista, una vela que cerró por encima de los mínimos del mes, por supuesto, y dejándonos corroborando, como soporte, como mínimos anuales, esta zona de los 4.140 aproximadamente. Soporte relevante y corrección del 23,6% desde los mínimos de 2020 en este último tramo alcista, por tanto una corrección menor. El precio aún podría llegar a corregir acercándose a la zona de los 3.800, corrigiendo un 38%. Técnicamente no ocurriría nada porque estaríamos todavía en una corrección completamente lógica dentro de los patrones del precio, incluso llegando al 50%, que sería hablar de los 3.470 aquí en esta zona de máximos anteriores y máximos de 2020, aunque eso ya sería, claro está, una corrección más profunda, De momento tenemos una corrección muy discreta, 23,6% y mínimos anuales ratificados, dejándonos los mínimos del mes de marzo también cerquita de los mínimos de febrero. Gráfico diario. Aquí vemos todo este movimiento correctivo, como desde los mínimos del mes el precio subió fuertemente a partir de la mitad de marzo hasta alcanzar la semana pasada una resistencia en los 4.635 aproximadamente, 76,4% de retroceso de todo este tramo bajista. Vemos una vela semanal que bastante alejada, el cierre de los máximos de la semana. Hay una especie de pequeña vela doji, aunque no lo es a nivel 100%, tiene un cuerpo pequeñito, pero desde luego lo que sí destaca es que en la resistencia que tenía el precio ahí en los máximos de febrero, no ha podido consolidar su ruptura. Intentó romper esa zona, pero ¡boom! Ahí le entró papel y cerró por debajo de los máximos del mes de febrero. Así que veremos cómo se suceden las cosas esta semana. Vamos a bajar al gráfico diario. Aquí niveles que encontramos importantes. Máximos del mes de marzo, máximos mensuales, ahí en la zona de los 4.625, 630 aproximadamente. Resistencia importante. Realmente superar esta zona lo llevaría con alta probabilidad a buscar los máximos históricos, aún pasando todavía por la resistencia de los 4.720 aproximadamente, pero estamos muy cerquita de ellos. Como soporte principal ahora, los 4.500. El precio durante la semana pasada, después de alcanzar estos niveles, ha hecho una corrección técnica apoyándose en esta zona anterior de reacumulación en sus máximos, que luego ha polarizado a soporte, 4.500 psicológicos. Por tanto, es un soporte relevante. El siguiente lo encontraríamos justo donde está ahora la media de 200 en este gráfico diario, 4.474 aproximadamente. Y la siguiente zona de soporte, ahí en los 4.400 más o menos 20, que tenemos una zona de antiguos máximos que ya fueron superados, se convirtieron en soporte y por tanto sería el siguiente soporte a destacar. Además, si nos fijamos un poco ahí en estos retrocesos de FIBO de este último tramo alcista, ahí veríamos que estamos en el 23,6 de retroceso. Ahí en la zona de esa confluencia, de esos últimos máximos, estaríamos hablando en una corrección del 38,50. Por tanto, habría todavía una posibilidad de una corrección a los 4.400 y desde allí sí que ya perder ese nivel sería peligroso para pensar en una continuación alcista. Nivel importante, 4.400
1400 aproximadamente. Pero más, para nuestras sesiones intradía, ¿qué tenemos como niveles más cercanos? Pues fijaros que desde que el precio testeó, ¿no?, en la sesión del viernes los 4.500, apoyándose en una zona, ¿no?, antigua de resistencia de finales de marzo, que ya polarizó a soporte aquí en la sesión del 25, 26, 28 de marzo, pues el precio nos dejó los mínimos de la semana anterior otra vez en esta zona de los 4.500. Ahí está marcada la media de 200 en gráfico diario. Desde aquí, en la sesión de hoy, estamos viendo pues un rebote, pero que de momento no ha superado la primera resistencia importante que la tenemos aquí, los 4.555. Superar esta zona lo llevaría probablemente a buscar los 4.580, donde tiene este nivel, ese mínimo común de esa estructura de giro por fallo que se produjo aquí en los máximos semanales. Por debajo vamos a ver un poco los niveles aquí intermedios en marcos menores, gráfico de 1 hora. Fijaros que ahora mismo, pues después del toque a los 4.500, la sesión de hoy, como decía, sesión alcista, pero que está encontrando dificultades en romper esta primera resistencia que tiene ahí en los máximos de la sesión del viernes, 4.550 aproximadamente. Está dejando ahora mismo una estructura diaria lateral, lo podemos ver mejor en el gráfico de 15 minutos, fijaros. Estamos en un pequeño rango con esta banda inferior en 4.530 y la superior en los 4.550, 4.555. La media de 200 en 15 minutos también está aquí como resistencia. Por tanto, tiene que el precio romper alguna de las dos bandas para mostrarnos la dirección a seguir, más allá de encontrar aquí una resistencia rota intermedia en la sesión europea que podría ser soporte y desde aquí volver a atacar estos máximos diarios. Ahí tenemos un poco niveles más intermedios. Pero de momento, sesión de hoy bastante lateralizada, a espera a ver de por dónde sigue el precio. Repito, si rompemos los máximos del viernes, probablemente veríamos una llegada, no le priva nada, a la zona de los 4.580, que de alguna manera coincide con este 61,8% de retroceso de toda la corrección de los máximos de la semana pasada. Venga, vámonos al Nasdaq, gráfico también mensual. Ahí vemos también una corrección, en este caso al 38,2%. Desde aquí nos dejó también los mínimos de marzo, cerquita de los mínimos de febrero, y continuación alcista, pero deteniéndose en una zona súper importante. Ya lo comentábamos toda la semana pasada. Tenemos una resistencia muy fuerte aquí en esta zona de los 15.300, que coincide con ese 61,8% de retroceso desde los máximos históricos y también con la media de 200 en gráfico diario. Por tanto, los 15.300, ya vemos la media de la semana anterior, actuaron como resistencia. El precio llegó y ¡boom!, cerró bastante alejados de esos niveles. En gráfico diario podemos ver la media de 200 ahí corroborando la resistencia y dejándonos de momento un pequeño soporte en el 23,6% de este tramo alcista. Hablamos de los 14.725, que sería un poco el primer soporte relevante que tiene aquí en gráfico diario. La siguiente zona principal la encontramos en los 14.400, que estaríamos hablando de que corrigiera pues un 38% de este tramo alcista desde los mínimos de marzo. Si supera la zona de los 15.300, primera resistencia menor en los 15.500 mejor, estamos hablando de toda esta zona antigua de soporte, y luego los 16.000. Bajamos al gráfico de 4 horas. Aquí vemos todo el tramo correctivo. Vamos viendo cómo desde los mínimos de la semana pasada, rebote, hasta hacernos llegar a los máximos de la sesión del viernes. Casi está alcanzando esa zona de resistencia. Vamos a verlo mejor todo en una hora. Y aquí tenemos un movimiento similar a lo que veíamos en el futuro del MIN SP500. Mínimos del día, 14.800, mínimos de la semana anterior, 14.725 aproximadamente, y primera resistencia que tiene que superar aquí, en los 14.960, máximos del viernes, que coincide con toda esta zona de mínimos que luego polarizaron a resistencia
en esa sesión. Si superamos esta zona, lo veríamos tal vez alcanzar la zona de los 15.050 y luego ya ir a buscar los máximos de la semana pasada. Y si perdemos los 14.750, pues mala señal, ¿eh? Podríamos volver a ver a este índice, salvo la zona de soporte de los 14.600, pues llegar a los 14.450 que hemos visto en gráfico diario. Vamos al gráfico de una hora. La media de 200 aquí en una hora está cruzando un poquito la sesión del día. Y vamos a ver, tenemos una pequeñita zona de soporte intermedia aquí, la marco, que es este último máximo en gráfico de una hora. Y para pensar en una vuelta, ¿no?, a los niveles de máximos del viernes, este nivel debería aguantar como soporte. Aunque esté ahora corrigiendo, debería aguantar ahí esta zona para volver desde aquí a una continuación alcista y atacar los máximos de la sesión del último día de la semana pasada. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de estos dos índices, a ver qué nos deja la sesión de hoy lunes. Que tengáis una feliz tarde y buen trading. Hasta mañana.